trabajando para ti, y entonces yo no me puedo quedar atrás, así que vamos a tener que enseñar. Y le pedí que me enseñara a hacer un sermón expositivo, y esta es la primera vez que lo voy a hacer así. Estoy muy emocionada porque me costó mucho trabajo. Tenía mucho miedo. Yo vi como mi esposo en el trayecto del seminario se fue apagando su flama en cuanto al Espíritu Santo, porque el conocimiento lo que hace es que saca tu verdadera personalidad. Entonces yo tenía mucho miedo de que Dios apagara eso, porque yo de eso vivo, yo vivo del fuego que Dios ha puesto dentro de mí. Ese es mi oxígeno y mi respiración. Pero en este tiempo, mi esposo, yo he visto cómo Dios lo ha incendiado de su presencia, de mañana, noche, tarde, madrugada. Y entonces ya él me inspiró a la confianza de perderle el miedo a la metodología. Así que, bueno, yo pienso que ustedes no lo van a sentir mucho porque pues ya me han escuchado predicar muchas veces, pero en la metodología de estudio fue que estuvo el cambio. Y yo les digo que muchas gracias por permitirme crecer también aquí con ustedes. De verdad que es un privilegio pastorearles, saber que pudimos, la invitación que tuvimos hace 8 días fue cubriendo a un pastor y a una pastora que son nuestros mentores, nuestros maestros, gente que admiramos mucho, pero no pudieron asistir, y entonces nos mandaron en su lugar. Y pues fue un acto de honra muy importante para mi esposo y para mí, pero fue todavía mejor saber que ustedes como iglesia funcionan perfectos sin nosotros. Estoy muy orgullosa de ustedes y para mí es fantástico pertenecer a esta familia. Gracias, familia, los amo. Bien, Dios puso en mi corazón una palabra que viene escrita en el libro del profeta Malaquías. Y es muy interesante saber que Malaquías probablemente, según los teólogos, no era un profeta en particular aparte, sino que muchos dicen que era este profeta Nehemías, pero en el llamado que Dios le da en este tiempo lo llama Malaquías porque significa el mensajero. Entonces, no necesariamente, más bien muchos piensan que era Nehemías, pero con un llamado específico en este tiempo para la palabra que Dios le estaba dando. ¿Por qué? Porque esta porción que Dios le había dado en este tiempo, lo iba a titular a este libro Malaquías por una razón. Era el mensaje que iba a dejar el Señor como último mensaje y luego un silencio de 400 años. Entonces Malaquías significa el mensajero. Y esto es muy interesante porque esto quiere decir que todo lo que venía Dios a hablar al pueblo iba a ser representado por una persona humana. No estoy redundando. Con esto quiero decir que los ojos no iban a estar en el mensaje, sino en quien lo estaba dando. Por eso se llama el mensajero. Muy interesante, porque fíjese que como pastores este tiempo nos ha tocado ver, desgraciadamente, cómo la moral de muchos pastores, de muchos servidores se ha deteriorado. Y empiezan las excusas diciendo, no, es que lo que pasa es que tienen que poner sus ojos en Dios y no en el hombre. No, es que todos nos comportamos igual. No, es que lo importante es lo que estamos haciendo. No, error. La palabra de Dios en esta porción nos va a enseñar que sí es muy importante quién está dando el mensaje y cómo vive esa persona. Y cómo Dios lo dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por eso es que la iglesia de Dios tiene que marcar la diferencia. Esta semana, no sé si usted se enteró, pero hubo un pastor que se suicidó. ¿Cómo vas a dar un mensaje de vida con pensamientos de muerte? ¿Cómo vas a dar un mensaje de luz cuando tú te sientes en medio de tinieblas? El mensaje
que tiene que darse en los púlpitos tiene que ser congruente a tu vida personal. Si no, tarde o temprano Dios nos va a dejar ver que lo que hablaban eran palabras vacías. Y eso es para mí como pastor, que me paro aquí en el púlpito, que tengo el privilegio de enseñar la palabra de Dios, pero es para ti que quieres enseñárselos a tus hijos. Tiene que haber congruencia en lo que estás hablando, profesando y viviendo. De otra manera, tarde o temprano, el hecho de que tú lo estés diciendo sin congruencia con tu vida personal va a ser expuesto. Este libro de Malaquías, El Mensajero, no solo anuncia la venida del Mesías, sino que pone al descubierto con toda claridad los pecados del pueblo y lo alertaron sobre el merecido juicio divino. Esto quiere decir que el púlpito tiene que estar lleno de juicio. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una época en donde ser cristiano ya no hace la diferencia. Quiere decir que hoy por hoy, cuando te dicen no, y fíjate qué hizo, y robó, y dijo, y lo cacharon, y esto, y el otro, y eso que era cristiano, es el pan de cada día. Hasta políticos que dicen ser cristianos y dan testimonio de ladronerías, de truhanerías. Israel para este entonces no había aprendido de las experiencias negativas del pasado, sino que se convirtió en un pueblo inmoral e indiferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que estaban viviendo como mundanos y la palabra de Dios ya ni siquiera les hacía cosquillas. Este era el pueblo de Israel que se estaba enfrentando este profeta. Al principio, el libro de Malaquías menciona el invariable amor de Dios por su pueblo, nacido de su eterna misericordia. Esto es el trasfondo a las condenas y exhortaciones que luego se dan. O sea, la primera parte del libro de Malaquías está recordándoles de su amor, del pacto que hizo con ellos Dios, etcétera, etcétera, y luego vienen las amonestaciones o las exhortaciones o las condenaciones, porque quiero que sepa algo: cuando Dios está tratando con la inmoralidad de un pueblo insensible, va a hablar fuerte. Ahora que estuvimos visitando diferentes iglesias, les he de decir una cosa: si algo se ha perdido en la iglesia cristiana es el temor a Dios. Pero solamente hay una manera de volver a poner el temor en la iglesia. ¿Sabe cuál? 1, el testimonio del líder. 2, la palabra dada como es, con firmeza, con las palabras que vienen en la escritura y en el tono que Dios quiere que se dé. Y cuando estamos hablando contra el pecado, no puede ser una palabra suave. Tiene que ser una palabra que cala. Por eso hace reacciones. Unos se enojan, otros te odian, unos te quieren callar, otros se duermen. Pero no quedas desapercibida. La palabra dada va a causar cosas. Otros se arrepienten. A la misma par que oíamos, no, esos pastores no dan la palabra como debe ser, su criterio es personal. Al mismo tiempo había familias que estaban diciendo, nunca Dios se había mostrado en nuestras vidas como cuando llegamos a casa de nuestra oración. Amén. Entonces pudimos verlo con nuestros propios ojos. La misma palabra, a algunos, los que la toman, los saca adelante, y a otros los expone, los encuera y los avergüenza. Y eso los hace enojar. La misma palabra. ¿Cuántas veces, Moy, has pensado que la predicación el pastor la hizo para ti? Casi todas. Casi todas. ¿Cuántas veces has sentido que la predicación la hizo para ti? ¿Verdad que sí?
¿Verdad que sí? No sé si todos nos hemos visto expuestos a la palabra. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le importamos. ¿Y sabe qué Él quiere? Que el pecado se vaya de nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque el pecado nos aleja de Él y Él nos ama. Él nos quiere cerca y el pecado nos aleja. Primeramente, el profeta se refiere a los arrogantes. Vamos a ir, le voy a hacer una reseña del libro y luego nos vamos al último capítulo, que es donde vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Al principio del libro de Malaquías, el profeta se refiere a los arrogantes, al repudio de los sacerdotes por la ley y su influencia negativa sobre el pueblo. El Señor advierte que los castigará severamente. Este es un muy buen libro para esos que dicen, no, es que Diositos no castiga mangos. A menos que se arrepientan, Dios va a quitar este castigo sobre ellos. De segunda, Dios habla de forma enérgica, refiriéndose a la traición de los sacerdotes y laicos que se divorcian de esposas fieles y se casan con mujeres paganas y empiezan a profesar el culto a los ídolos. Esto me pareció muy interesante porque después vemos que viene Jesús en los evangelios, después de este profeta, y luego viene el hecho de que Dios nos bautiza como nación santa, sacerdocio. O sea que este llamado es para todos aquellos que hemos sido llamados al sacerdocio. Tercero, rechaza las prácticas religiosas del pueblo y su negación a la justicia divina y los fraudes al Señor por la retención de los diezmos y ofrendas que se le deben. Muy interesante, porque cuando estamos hablando de moral, no nada más estábamos hablando de sexualidad. La moral tiene que ver con cómo nos conducimos en todos los aspectos de nuestra vida. Desde cómo somos amigos, desde cómo somos esposos, cómo somos padres, pero también cómo nos conducimos en nuestras finanzas, también cómo nos conducimos en nuestra devoción. Todo eso tiene que reflejar nuestra moral. Y luego, en cuarto lugar, profetiza sobre el sol de justicia, el mensajero del pacto, saluda a todos, y el extraordinario y terrible día del juicio divino, cuando el justo será recompensado y el impío castigado. Una cosa de las que más me sorprendió es que esta profecía es para el pueblo, y cuando se refiere a los impíos, no se refiere a los no creyentes, se refiere a los del pueblo que no obedecen, y los llama impíos. Esto quiere decir que cuando tú no eres alguien que se está todo el tiempo esforzando por ser obediente a la palabra de Dios, y al contrario te muestras rebelde y desobediente, tú pasas al término impío, que quiere decir sin piedad, que quiere decir sin devoción. Eso me pareció muy interesante, porque a veces cuando hablamos de los pecadores y de los impíos, pensamos que nosotros ya no estamos ahí. Y efectivamente, ahora somos salvos, pero tienes que ver si en tu calidad de salvo estás siendo obediente a Dios y a su corrección. En caso de que tú digas, no lo estoy siendo, eso nos pone en el grupo de los impíos. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Exhorta al pueblo, en quinto lugar, a observar las leyes dadas a Israel por medio de Moisés, y promete un futuro Mesías y un precursor del Mesías en la figura de Elías. Esto también es muy interesante y ahorita lo vamos a ver. La crítica de Malaquías a los abusos e indiferencia religiosos tiene validez en nuestros días. La devoción y el entusiasmo inicial de Dios y por Dios puede disminuir. ¿Qué dije? Que tu devoción por Dios, si no la cuidas, puede disminuir. Tú puedes tener amor por Dios y decir, sí, Él es bueno y yo soy salvo,
cuidado, porque si no cuidas tu amor, tu devoción, tu relación personal, cuando Dios quiere tocar aspectos de tu vida que no has querido confrontar, tu devoción puede disminuir. El pueblo de Israel, ¿sabes por qué disminuyó su devoción? Porque se empezó a pervertir. Empezaron a ser inmorales. Empezaron a permitir que sus hijos fornicaran. Empezaron a permitir que no, eso del diezmo ni obedezcas, y hacer berrinches, y a ser ladrones delante de Dios, y a hacer venganza los unos contra los otros, y a ser infieles con las esposas. Y todo eso, lo que dio a conclusión es que ya no eran un pueblo que adoraba a Dios. Pero Dios levanta a uno que no les habló tan bonito, pero les dijo tantas cosas que los pudieron haber hecho volver en sí mismos. Dios los estaba exhortando porque iba a venir un tiempo de silencio. Miren, yo estoy segura y convencida de que Dios nos ha hablado así a nosotros por el tiempo que viene. Dios nos ha permitido hablar de la santidad sexual porque viene un tiempo en donde hablar así va a ser delito. Y usted ya habrá escuchado. Viene un tiempo en donde decir Dios puede restaurar tu vida acerca del adulterio, la homosexualidad, la fornicación. Viene un tiempo en donde decir eso va a ser penado. Ya lo ves en algunos lugares. Por eso Dios ha levantado niñas de este tiempo que nos estén advirtiendo del silencio que viene. Vamos a ser callados. El mensaje que traemos en nuestro corazón es muy peligroso para los líderes de este tiempo, porque es un mensaje que cambia las vidas y los corazones y corrige a la humanidad. Acompáñame a Malaquías 4. Yo les sugiero que esta semana lea el libro de Nehemías con calma en su casa, pero la palabra que Dios me puso para hoy compartirla está en Malaquías 4. ¿Cómo dice su Biblia el título? El día del juicio de Dios, el advenimiento, el gran día de Jehová. El gran día de Jehová, ¿qué más? El advenimiento del día de Jehová. Muy bien. El gran día de Jehová. Interesante. Fíjense, vamos a leerlo. Versículo 1 y 2. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldrán y saltarán como becerros de la manada. Esta porción fue muy interesante estudiarla, porque esa palabra arder significa sufrir, encender, barrer por completo, estar destinado a destrucción. El hecho de que será ardiente remarca no solo la intensidad de ese día, sino también de que tendrá un propósito purificador. Y esto me pareció muy interesante porque dice que los que van, que viene un tiempo de sufrimiento, donde Dios va a arrasar con las personas que se comporten con soberbia. Y esta palabra soberbia me pareció muy interesante porque en el hebreo original significa arrogancia. ¿Qué es para usted arrogancia? Creído. Cuando ves a la gente por abajo del hombro, muy
Falta ¿Qué de más? humildad. Falta de humildad. Prepotente, gracias. Falta de humildad, ok. Ser arrogante significa ser altanero. Altanero es uno de qué. ¿Por qué? ¿Qué? A ver, que me lo diga en mi cara. Prepotente, engreído. Un engreído es de yo nunca, a mí jamás. ¿Me quieren conocer? Que me rasquen. Eso es. Así soy y qué. Es arrogante quien cree ser un experto en todos los temas y que en consecuencia no tiene interés en escuchar a nadie. Una persona arrogante llega incluso a despreciar y a ofender a otras personas. Híjoles, ese silencio que estoy haciendo es a propósito. Es para que usted empiece a pensar, ay, yo he dicho así, ay, yo le dije así a mi suegra, ay, yo le dije así a mi vecino, yo me he comportado así. Esta palabra es para nosotros, no es para el vecino, no es para el otro, es para cada uno. Y dice, y a todos los que hacen maldad. Y es bien interesante porque a veces pensamos que hacer maldad es estar robando y estar queriendo asaltar a la gente con una pistola en la mano. Y sí, es un grado de maldad, pero aquí está hablando de la maldad en general. Y esta palabra maldad significa impiedad, culpabilidad. Esta palabra impiedad significa falta de sentimiento de compasión o misericordia que produce a alguien que sufre o padece. Es decir, yo estoy viendo que te caché, pero yo veo cómo sufres y padeces, y en lugar de decirte, mira, vamos a hacer de esta manera para quedar en paz, yo te estoy diciendo, y ahora nos vamos a pagar, y ahorita cómo nos toca. Y eso es ser malo, eso es tener maldad, el no reconciliar. Fíjense lo que nos está hablando, porque muchas veces pensamos que eso de soberbios es para Peña Nieto y no nada más para él. Si nosotros no corregimos esas partes de maldad que hay en nosotros entramos en ese grupo. Usted y yo. Y muy interesante porque dice que esta palabra maldad significa ser culpable. Y ser culpable significa que es responsable de un delito. Qué interesante. Porque si estamos hablando de que Dios nos ha puesto límites, pasar el límite es un delito. Si Dios te dice no mientas y mientes, es un delito. Si la palabra de Dios dice no forniques y fornicas, es un delito. Entonces ahí, en ese rubro, cabemos todos los que no estamos luchando contra nuestra vieja naturaleza y contra nuestro pecado, sino que lo defendemos y lo justificamos. Eso, porque esta palabra no es dada a los inconversos, no es en la carta a los romanos, no es a los corintios, es al pueblo, es a Israel, a los hijos, a los que ya tienen la promesa, a los del pacto, para usted y para mí. Y dice, y van a arder como estopa, ¿no dice ahí? Serán estopa. Y yo dije, bueno, yo lo que conozco como estopa es ese trapito así como aborregadito, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Esta palabra estopa significa rastrojo u hojarasca. Yo dije, ay, perdón, pero no sé qué es rastrojo. ¿Alguien sabe qué es rastrojo? ¿No? Bueno, lo investigué. Y dice, es un campo o terreno que después de cegar la mies y antes de recibir una nueva cosecha. O sea, es cuando acaban de cegar y hay que quemarlo para volver a cosechar. Eso es el rastrojo.
O sea, que para que Dios veamos si somos o no, Dios va a venir y va a ver si tenemos fruto. Va a cegar y lo que haya quedado lo va a quemar. ¿Por qué? Porque vamos a tener que dar cuentas. De eso está hablando. Y luego dice hojarasca. Estopa significa hojarasca. Conjunto de hojas secas caídas de los árboles y plantas que cubren el suelo. Son hojas secas. Es decir, ahí ya no se ve la belleza del árbol, sino se ve su sequedad. Qué interesante. Lo desechado. Y dice esta porción, no les dejará ni raíz ni rama. Es decir, y me gustó mucho porque es un hebraísmo. Lo que está diciendo ahí es que el Señor lo va a ir a hacer a la raíz, que son los padres, y la rama, que son los hijos. O sea, que lo que Dios estaba hablando aquí es que esa maldad y que esa soberbia la va a juzgar en la familia, en nuestras familias. Y ya verá cómo avanza la situación. Porque primero quedamos que Malaquías les había hablado del amor, luego de la corrupción de los sacerdotes, luego de las finanzas, y termina hablando de que si no oyen esas advertencias, Dios va a venir a hacer un juicio de fuego sobre las familias. ¿Y no le ha pasado en su familia que de repente Dios mete situaciones en donde se ponen en entredicho a los abuelos, a los nietos, a los sobrinos, a los tíos, a los hijos, a los padres, y todos estamos como que pareciéramos que estamos bajo el dedo de Dios? ¿Quién ha pasado por ahí? Ay, sí, no me equivoqué de iglesia. Gloria a Dios. Esto no significa la aniquilación ni dejar existir por completo, porque los impíos resucitarán, según Daniel 12, sino una absoluta exclusión del reino de Dios para los impíos. Lo que está diciendo es que ellos no van a estar en el reino de Dios. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los impíos. ¿Y quiénes? Los soberbios. Una característica muy especial de la soberbia es que cree que no puede aprender nada. Cree que todo lo sabe. Muy interesante, porque si algo carecemos los padres de familia es de humildad. Y más en México. Yo le voy a decir una cosa, familia. Hemos hablado con... Usted representa a cada familia en la iglesia. Y con cada familia hemos hablado diciéndole, oye, tienes que corregir acá con tus hijos. No le permitas aquello a tu hija. Oye, ¿ya te fijaste qué dice en sus redes sociales? ¿Ya te fijaste esto y aquello? ¿Por qué lo hacemos? ¿Porque nosotros nos creemos los muy como padres? No. Lo hacemos porque nuestra labor es hablar la palabra de Dios para que tu vida y la nuestra sea corregida. Es muy interesante, porque la misma consejería que han recibido los papás de Fanny, los han recibido los papás de Maritza, los de Ashley, los de Brian, los de Manuel, la misma. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la misma. Solo que hay algunos que la toman y otros no. Otros dicen, es que la trae contra nosotros. Es que no quiere a mis hijos, pero no fueran los hijos de Margarita y de Mauricio. No, familia. La cuestión acá es que cuando le toca a usted tiene que ver si la recibe o no. Hay familias que nos dicen, oiga, muchas gracias,
clases por decirnos lo que estamos haciendo mal, vamos a corregir. Otros nos han dicho, híjole, me cuesta mucho trabajo, ayúdame, ¿no? ¿Cómo corrijo? Y otros de plano nos dicen, no, estamos bien. Y es más, para que no nos volvamos a molestar, sigue pasando en su casa lo que les dijimos que no tenía que pasar. Y nos dicen, me ha pasado. Pero Dios, que es bueno, siempre hace que sepamos lo que pasa, por propios o extraños. Siempre llega a tus oídos, como líder. Le voy a explicar por qué. Cuando usted llega como familia aquí a la Casa de Restauración, el pastor y su servidora nos presentamos. Nosotros somos los que tenemos el privilegio de ser los pastores de esta obra. ¡Qué bendición! ¿Sale? Y usted nos invita a su casa, a veces a comer, a veces a tomar café, a veces un vasito con agua, un refresco, y nos conocemos, ¿verdad? Y nos platican su historia, ¿verdad? Y entonces cuando viene la gente, ellos ven una nueva familia, pero no conocen la historia de usted. Entonces de repente viene Karen, que vive en San Juan, pero en San Juan Hortensia es maestra de historia y conoce a Karen como maestra. Y sabe que Karen es la verdadera hija de Judas. Y de repente viene y ve que Karen está levantando las ofrendas. Y la maestra se ha de preguntar, ay, si supiera quién es su congreganta. Y entonces ella, si no tiene el corazón donde tiene que estar y toma la palabra de Dios, empieza a pensar, los pastores no saben quién es su congreganta, porque si supieran no la dejarían ni siquiera entrar. Eso es soberbia. 1, 2. Nosotros que conocemos la historia, sin ignorar quién es Karen, la estamos exponiendo a la palabra para que sea transformada. ¿Sabe cómo? Poniéndola a trabajar. No por perfecta, no por buena gente, no por consentida, porque necesita. Y entonces, si ella no sabe, de repente viene Hortensia y en un aspecto de hacer amistad con Norma, le dice, ay Norma, es que si vieras, yo no entiendo, pobres pastores, ni han de saber quién es Karen. Pero déjame te digo que en la escuela es de lo peor. Y entonces, yo le voy a decir una cosa. Muchas de las decisiones que uno toma como pastor no es con base en emocionalidades, sino en función de la historia de esa persona. Si usted se pone a hablar de algo que no sabe, nos mete muchos problemas a los pastores. Porque uno, no le vamos a estar contando la vida de la gente para que usted entienda y deje de ser un criticón. Y 2, usted también está en la misma iglesia por la misma razón, porque si fuera por merecer, ninguno estaríamos aquí. Es muy interesante porque nosotros como iglesia desarrollamos la maldad y la soberbia a grados muy interesantes con nuestras familias y empezamos a echarle la culpa a todo, a los pastores, a las asambleas, a los seminarios, a todo el mundo le echamos la culpa, menos a vernos en el espejo y decir, manche, pero si el que ha actuado mal soy yo. Porque la misma consejería que reciben, por ejemplo, Nancy y José Luis, la han recibido, por ejemplo, Adrián y Mariana. La misma. Ellos son matrimonio, ellos son novios. ¿Por qué la misma? Porque es la misma palabra. La misma consejería que recibe Jacob, la recibe Daniel, la recibe Javier. La misma. La diferencia lo hace quien escucha y la pone por obra y quien no. Pero la misma exigencia de santidad sexual se le exige a los hijos de Norma y de Juan como a los hijos de Felipe y Rocío. La misma que se le pide a los hijos de Naín y Nelly. La misma que se le pide a los hijos de Enrique y Ana.
de Abraham y Norma, la misma. ¿Por qué? Porque nos regimos bajo un mismo código. En contraste, el día de Jehová, que será como fuego para los impíos, será como la luz de mediodía para los hijos. Los creyentes que han estado mirando, esperando, hacía mucho tiempo que había un resplandor en el cielo, ahora saben que el sol se acerca, trayendo también sanación y restauración. Esto es muy interesante, porque por mucho tiempo hemos visto cómo gente sin moral, sin prudencia, se la pasa hablando, se la pasa diciendo, se la pasa juzgando, se la pasa justificándose. Pero va a venir un día, no importa que te mientan en la cara, no importa, familia, entiéndame. Hay situaciones que te van a deprimir de ver qué calidad de arrojo tiene la gente para seguir justificando y defendiendo sus malas acciones. Pero no te deprimas. Eso le pasó a ese pastor que se suicidó. En cada uno de ustedes, Nain y yo, no hemos gastado horas, hemos invertido horas de vida. Cuando nos sentamos en tu familia a decirte, mírate así con tus hijos, la palabra de Dios dice, no tengas ese novio, no hagas esto, son horas que hemos invertido en ti. ¿Sabes por qué se suicidan los pastores? Porque hay gente que agarra tu vida, todo el tiempo que invertiste en ellos, los hace bolita y los tira a la basura. Y todavía encima se da el lujo de hablar mal de ti. Cuando les has invertido tu vida, tú los llevaste a los pies de Jesús, tú les enseñaste cómo caminar, los primeros pasos, a masticar la carne, y un día voltean y te dicen, no me sirves para nada. Eso frustra. No me importa las veces que te desvelaste pidiendo por mis hijos. El caso es que no quiero y ahora no lo voy a hacer. Y tú ves cómo van encarrerados a romperse la cara en una pared. Y te la pasas orando. Y te la pasas intercediendo. Y al final de cuentas, te voltean y te dicen, no me sirve para nada. Voy a hacer lo que yo quiera, y si yo quiero tirar de cabeza a mis hijos al infierno, los tiro, como ves. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Que uno que tiene el llamado está muy consciente que cuando lleguemos delante de Dios, lo primero que va a hacer, que me va a preguntar Dios es, ¿qué hiciste con lo que te di de mi hijo? Y le voy a presentar cuentas. Luego me va a preguntar por mi esposo y por mis hijos, y luego por ustedes. Por eso es que hay gente con la que de plano volteas y le dice, Señor, yo he hecho lo que tú me has dicho. Les he dado a ellos lo mismo que le he dado a los otros, pero no quieren. Ahí es donde Dios viene y te da paz y te dice, hijo, si se han revelado no es contra ti, es contra mí. Porque yo también les he hablado. Y tampoco a mí me han querido escuchar. Por eso es que Dios ocupa Malaquías. Porque tú tienes que estar consciente que tu labor es gritar y ladrar como perro. No, para allá no. Pero si no te hacen caso, no te preocupes. Tú solamente eres el mensajero. Tú solamente eres el mensajero. No te deprimas si te botan, si te escupen en la cara, si te mienten mirándote a los ojos. No te preocupes, tú solo eres el mensajero. El que va a pedir cuentas es el que mandó el mensaje. Este pastor no lo entendió. Su trabajo era con jóvenes. Y ha de haber sido muy desgastante ver que ni los papás quisieron apoyar. Que estaba dando golpes contra una pared. Se ha de ver cansado. Dejó de ver más allá. Pero escúchame. Mi responsabilidad como pastor termina donde empieza su responsabilidad como hijo. Yo vengo a darles el mensaje y lo voy a seguir haciendo.
hasta el día que Dios me quite el aliento. Pero su responsabilidad es lo que haga con el mensaje. En este púlpito les hemos hablado una y otra vez, en tus manos está que tus hijos dejen de hacer lo que los condena. De ahí afuera, los pretextos que usted quiera poner, póngalos. Yo voy a dar cuenta de mis hijos, pero usted de los suyos. Y no solo eso, usted también va a dar cuenta del mensaje que le dio el mensajero. No va a poder decir, yo no sabía, ay, es que era muy chico. Ay, es que yo nada más fui 2 veces a la iglesia. No, el que escucha, entiende. Y si no entendiste, es tu problema. Mi ministerio no depende de lo que tú hagas con el mensaje. Mi ministerio depende de que yo dé el mensaje, porque para eso nací. Ningún becerro, y dice ahí, y entonces saldrán no los que aman mi nombre, no los que me quieren, no los que me buscan, los que me temen. Y ya hablamos del temor de Dios, ¿verdad? Si usted no vino el día que hablamos del temor de Dios, esto quiere decir que le dé miedo hacer lo que Dios dice que no debe de hacer. Decía hoy en la mañana una hermana, me ministraba diciéndome, yo pienso, Dios es el mismo antes y ahora. Y antes, cuando una persona adulteraba, merecía la muerte. Ahora también. Pero Cristo pagó por eso. Por eso tenemos la oportunidad de arrepentimiento, no que Dios haya cambiado su parecer acerca del adulterio. Antes, los hijos que desobedecían debían ser lapidados, apedreados, para que me entiendan, muertos a pedradas. Los hijos fornicarios. No que Dios cambió de parecer, sino que Cristo pagó por eso. Pero es una lástima que ahora como cristianos estemos justificando lo que no debiera ser justificable. Miren, yo le quiero pedir un favor muy grande. Si usted no va a estar dispuesto a escuchar, que corrija su vida, le quiero pedir un favor. No me pida que ministre a sus hijos. Se lo pido. Síganse engañando. Pero si usted me va a pedir que ministre a sus hijos, aténgase a las consecuencias. Porque luego usted me quiere mentir, viéndome a los ojos, cuando yo conozco la historia de la boca de sus hijos. Y yo sé. ¿Sabe qué es lo peor del caso? Que muchas veces los papás no hablan lo que los hijos dicen. Y entonces decirle a usted en la cara lo que sus hijos han dicho significaría traicionar a sus hijos. Y entonces me quedo con mi cara de estúpida viendo cómo me mienten. Cierto, vamos a hablar. ¿Qué les parece? Corríjase, mire, la palabra de Dios dice así, lo otro, esto, aquello. Es muy difícil. Porque todavía encima se ponen a pelear con nosotros, que son muy duros. Es que gritan la palabra. Sí. Sí, de la misma manera que usted grita su pecado en su casa. No se espante de que hablamos la palabra tan cruda. Es más crudo lo que ustedes viven. En sus alas traerá salvación. Esto representa que lo va a hacer pronto. Esto no tarda. Cuando te expones a la presencia de Dios, los trapitos al sol salen rapidito. No se trata mucho tiempo. Y como becerros de la manada saltarán. Y esto significa la sanidad, porque cuando vamos al contexto de los becerros, no hay becerro que pueda saltar si no está suficientemente alimentado o sano. Entonces, cuando está diciendo ahí, y entonces estos que temieron mi nombre y vienen a recibir justicia, saltarán como becerros. ¿Por qué? Porque han recibido sanidad. Han sido restaurados. Entonces, esto quiere decir que cuando entras en el aspecto del restaurado, sales del aspecto del que hace maldad.
¿Por qué? Porque una persona que ha sido restaurada agradece. Agradece el tiempo del líder, agradece el tiempo del ministro, agradece el tiempo del pastor, agradece la palabra, agradece la presencia, agradece la oportunidad. Un mal agradecido voltea y se siente decepcionado. Eso es ser un mal agradecido. Porque todos invertimos vida en cada uno de ustedes. Todos. Los líderes, los que van, los que los ministran, los que los discipulan, todos invertimos tiempo, gasolina, dinero, despensa, todos invertimos. Así que de ponerse en el aspecto de la soberbia de, pues qué lástima, yo pensé que eran diferentes. Soberbio. Yo también podría sentirme muy decepcionada de todas las horas que te enseñé, de todas las horas que te advertí, de todas las horas, de todas las cartas, de todas las buenas. Recíbalo, reciba esta hermano, mire, es una chulada de familia. Te van a administrar y por favor no los trates mal. Cuando vayan a tu casa a discipularte, ofréceles un vasito con agua, un café, aunque sea con pan, aunque sea con pastel de globo. ¿No así presento yo a mis discipuladores? ¿No es así como los he mandado? Y los he metido en casa de otras personas, ¿verdad que sí? Eso no es gratitud. Eso no quiere decir que confiamos en ti. Les falta mucho. Les falta mucho a esos pastores. Sí, sí me falta mucho. Eso yo lo tengo muy claro, estoy muy verde. Pero yo estoy aprendiendo y envejeciendo. Y en medio de ese envejecimiento y crecimiento, estoy agarrando fuerza. Hoy menos que nunca me voy a callar. Porque he ido a otros lugares donde están ansiosos por recibir lo que hemos recibido en este lugar. Están ansiosos por ver familias. Sabía que me han invitado a predicar a las iglesias de gente que he admirado, que son teólogos terribles y no tienen ni la mitad de la congregación que somos. Ni la mitad. Somos una congregación bien poderosa. Ustedes y nosotros somos la luz, somos el remanente, somos esa porción que Dios va a dejar en la tierra para los últimos tiempos. Por eso Dios ha venido a hacer embate contra nosotros. El enemigo ha venido a querer decirte no y te has acostumbrado a la buena comida, pero ve, sal a otros lugares donde claman por una palabra como esta. Claman. Hemos caído en un estado de insensibilidad tan alto. ¿Sabe por qué? Porque este varón ha tenido la visión de decir, ¿qué tú tienes llamado? ¿Cuántos años tienes? 19. Tú puedes ser el pastor que Dios está esperando para servirle. Vamos, prepárate. ¿Tú cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 52. ¿Tienes un llamado? Vamos, capacítate, desarróllate. 52 y 19, no importa. Ese varón ha tenido la visión de enviar, de capacitar, de venirse a desmañanar a las 8 diciendo, vamos a dar curso de consejería. Espérense, nomás me pego. Y órale, y ahí les va en maternidad y paternidad, y en medio de eso brota lo que tiene que brotar, y las consejerías, y vamos, vamos, vamos. ¿Sabe qué esperamos de ustedes? No les esperamos que nos den sus aplausos. Que lo aprovechen. Por eso nos damos muy bien servidos. Que sus vidas sean transformadas, que Jesús sea real, que le oren en sus camas y que cuando venga Dios y le diga, esto de ti me estorba, la fornicación de tus hijos me estorba, tu inmoralidad me estorba, lo acepte. Eso estamos esperando. Porque no soy yo solamente le traigo el mensaje. Y se lo voy a seguir dando. Por eso les estoy poniendo las reglas del juego. Si usted no lo va a aceptar, le pido de manera intencional, venga, llene una banca si quiere, pero no entre en consejería, se lo suplico. Ni me mande a sus hijos a consejería, por favor. Pero si me los va a enviar y usted se va a sentar a mi mesa
a escuchar la consejería, entonces sea lo suficiente humilde como para saber que la consejería que usted recibe es la misma consejería que reciben todas las familias y es basada en la palabra de Dios. Amén. Y no le voy a contar la vida de nadie para justificar su soberbia. Si usted quiere hablar de mí, hable lo que quiera, porque el que le va a pedir cuentas es Dios. Pero me he tenido que enfrentar a Dios diciéndole, oye, pero dicen que nosotros, y voltea a Dios y me dice, ¿por qué los escuchas? ¿Qué no fui yo el que te envió por el mensaje? ¿Por qué me pides mi aprobación? ¿Qué no el que te haya enviado significa que ya te aprobé? Búscame a mí. Porque si así sabrás que si rechazan lo que tú hablas, es que me están rechazando a mí, no a ti. Este pastor pobre, se ha de ver frustrado, ha de haber visto que agarraban su vida, su tiempo, el tiempo que él merecía a su familia y lo echaron a la basura y no supo qué hacer y perdió la brújula. No le halló alegría a su vida y se mató. Le voy a decir una cosa, eso es algo que no van a poder esperar de nosotros, porque venga lo que venga, yo no vivo de su aprobación o de sus aplausos, vivo de la presencia de Dios. Amén. Vamos a 3, Malaquías 4. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Qué interesante. Ese monte, bueno, vamos por orden. Los malos, dice, ¿dónde van a acabar los malos? ¿Pero dónde van a acabar? ¿De quiénes? ¿De quiénes? De los que temieron, ¿verdad? Los soberbios van a acabar donde nunca quisieron estar. ¿Dónde? En los pies de los que tantas veces les metieron por ahí no. Por ahí no. Eso está mal. Eso es inmoral. Eso no va así. Mira, escucha mi consejo. Mira, yo te amo. He invertido en ti. He invertido en tu familia. Mira esto, no. Esto, lo otro. Entre más tú no seas en esa posición, Dios, al final de cuentas, les guste o no, así tengamos que esperar hasta la eternidad futura, tarde o temprano van a terminar donde nunca quisieron estar. Sujetos debajo de los pies de los que estuvieron en advirtiendo, dando un mensaje. Serán ceniza el día en que yo actúe. Esta palabra actúe significa transformar, crear, producir, preparar un animal para sacrificio, arreglar, cuidar su presentación personal. O sea, el hecho de que Dios actúe en este día es establecer su nombre, porque quiero que sepa que cuando un soberbio o uno que hace maldad se levanta, lo que atenta es contra Dios. Por eso mucha gente dice, ay, para ser como fulano, mejor me quedo como estoy. Para ser como fulano, mejor no me meto de cristiano. ¿Quién queda mal? ¿El pastor? Pues a lo mejor, pero eso qué. El que queda mal es Dios. Hablan mal de Dios por nuestros malos testimonios. Pero Dios no se va a quedar quieto, un día va a actuar. Y dice ahí, preparar un animal para el sacrificio. Cuando vas al Antiguo Testamento y ves cómo se preparaba el animal para el sacrificio, es muy interesante. Porque se agarraba el animal y se partía y se abría y se cortaba. O sea, no va a ser una cuestión de, tú eres malo, vete, no. Te va a decir por qué Dios te está juzgando. Va a examinar.
obra por obra, palabra por palabra, intención por intención, persona por persona, a la que le hablaste mal, por no tratar con tu corazón, todo eso Dios te lo va a anular. ¿Por qué? Porque es Jehová de los ejércitos. Porque Él va a actuar. Porque nadie va a comportarse como quiera sin consecuencias. Porque Él es Dios y porque es digno de ser temido y porque nosotros fuimos llamados a ser sacerdocio y pueblo santo a precio de sangre. Por tanto, no vamos a pasar por inocentes. Porque hubo un acto de juicio. Ya se empieza a dar cuenta porque somos gente tan peligrosa. ¿Sabías que todas las veces que tú te pares a decirle a alguien, pues es que tu liderazgo, pues es que tus hijos, pues es que tu familia, Dios te los va a contar para tu propia vida? Por eso dice la Escritura en el libro de Timoteo, ¿cómo tiene que ser el que quiera servir a Dios? El que quiera obispado. Tiene que ser una persona que no se dé al vino, esposo de una sola mujer, líder de su familia. ¿Por qué es tan importante para Dios que el que sea líder en la iglesia sea un buen líder de su casa? ¿Por qué? Porque el testimonio se debe en la familia, claro, ¿qué más? Porque todos miran su ejemplo, no solo por eso. ¿Cómo vas a saber cómo tratar con Jacob si no sabes cómo tratar con Mateo? ¿Cómo vas a saber cómo tratar con Ashley si no sabes cómo tratar con Pablo? Oye, pero Ashley es un adulto y Pablo es un niño. Exactamente. ¿Cómo vas a saber tratar con uno si no sabes tratar con el otro? ¿Sabía que los muchachos de esta edad están reflejando lo que aprendieron a la edad que tienen ahorita mis hijos? O sea, que usted puede decir, es que sus hijos son muy chiquitos. No. La maldad de los hijos se ve desde que toman conciencia de su propio cuerpo. Y si yo no sé tratar con la maldad de mis hijos a la edad que tienen, menos podría venirles a decir qué tienen que hacer ustedes con su propia maldad. O sea, no tenemos que esperar a que mis hijos crezcan. Ya Dios me pone el dedo con mis hijos con la edad que tienen. Hay niños de la edad de mis hijos que ya hacen lo que quieren, que ya son tiranos en casa, que ya mandan, que ya tienen a los papás sometidos. No, esto de la paternidad implica desde que estás embarazado. No van a tener que esperar a ver los errores de mis hijos para juzgar mi maternidad y mi paternidad. No se preocupen. La pueden empezar a juzgar. Les doy permiso. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice que si soy su líder, tengo que estar líder de mi casa. Las ordenanzas que te di. Estas palabras ordenanza significa juicio y castigo, decreto, decisión legal, causa legal. Lo que Dios estaba diciendo aquí es, acuérdate que si sigues mis ordenanzas. ¿Cuáles ordenanzas? Mira, es que yo te voy a venir a enjuiciar. Y si no las sigues, yo voy a tener una causa legal para condenarte. Causa legal. No, una ordenanza no es algo que se le ocurrió a Dios, sino que iba a poner los parámetros para poder ser juzgados. Por ejemplo, supongamos que no tuviéramos constitución política. ¿Cómo acusaríamos a alguien que nos robó? Es que a mí me gustaba más que a ti. Es más, yo he cuidado más la bicicleta que tú. Así que, si te la quitas, porque no la merecías.